Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Espíritu Santo y abrir la palabra de Dios para conocer la verdad. Y como escrito está en Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús, que quiere mostrarnos y revelarnos su verdad en Él, en su vida, en su palabra. Así que una bienvenida para todos. Y estamos estudiando el Año Nuevo espiritual, cómo era el verdadero Año Nuevo y cómo sigue siendo el verdadero tiempo de novedad para nosotros en Cristo, el tiempo de expiación que está en vigencia en este tiempo. Esa es la obra que está haciendo Jesús y es lo que vamos a estudiar esta tarde. Así que por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Para pensar, por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos del Señor Jesús los que cambiaron, los que pervirtieron, los que adulteraron, los que anularon la santa y eterna ley de Dios. Fueron los papas, los altaneros y orgullosos papas, los que cambiaron y pervirtieron la ley de Dios. Y después vinieron estos disque pastores, disque cristianos y disque evangélicos, y han sido más hostiles que el papado, porque estos han abolido
toda la ley, queridos amigos, que no está en vigencia, que la ley ya quedó clavada, que la ley quedó abrogada, que nadie está bajo la responsabilidad de obedecerle a Dios, que nadie tiene el deber de guardar la ley de Dios, que ningún hombre ha sido capaz de guardarla, y le están diciendo es mentiroso al Señor Jesucristo, porque Él vino en nuestro pellejo, Él se montó en nuestros zapatos. Con esta naturaleza humana caída, queridos amigos, vino el Señor Jesucristo para enseñarnos, como dice el Señor, que aunque Él era el Hijo, aprendió padeciendo obediencia, como escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Allí nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que Cristo fue a enseñarnos a obedecer en esta condición humana, pero Él no vino a obedecer y a enseñarnos a obedecer para que después que Él hubiera muerto e ido de aquí, de esta tierra, nosotros quedáramos libres de transgredir la ley de Dios. No, queridos amigos, el Señor nos dice que ejemplos he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Ejemplo nos ha dado para hacer nosotros. El Señor nos enseñó que la ley, en esta condición caída en que estamos nosotros, se puede obedecer. No he podido encontrar nada de dificultad. Vaya, léalo, querido amigo, allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 17. Vaya mirando cada mandamiento de Dios y vaya preguntando cuando lea cada mandamiento, ¿qué hay de imposible aquí para no obedecer este mandamiento? ¿Cuál es la dificultad aquí para no ser capaces nosotros de obedecer este mandamiento? No es que no se pueda, queridos amigos, es que no se quiere, porque nuestra naturaleza humana caída reclama es que transgresión, vicio, reclama es la maldad, reclama es el pecado, reclama es el hacer el mal. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Todo eso quiere el Señor que se venza. Así que la ley la hizo Dios. Estos están enseñándole a la gente doctrinas de demonios. Estos pastores y estas iglesias prostíbulos, como hemos hablado y como lo llama el Señor, están enseñándole a la gente y están adiestrándolos en la rebelión, queridos amigos. Están cosechando rebelión y cosecharán maldición. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que la ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Un Dios eterno, con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un 4º mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23, hablando el Señor de todos los redimidos, de todos los que crean en Él, de todos los que tengan la señal de Dios que es el sábado, y vendrán de sábado en sábado a adorar delante de mí, dijo Jehová allá en el libro de Isaías 66, 22 y 23, en la tierra nueva con sus redimidos, queridos amigos, con lo que la adoraron al único Dios vivo y eterno. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Por lo tanto, todo lo que Dios hace será eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14, dice el Señor, he entendido, el sabio Salomón dice, pone el Señor a escribir esto a un sabio, no pone a cualquier analfabeta, a cualquier hombre de pocas letras, no pone a escribir esto, no, pone a un hombre, queridos amigos, que él mismo lo dice, antes de ti no hubo y después de ti no habrá un hombre tan sabio como tú. A ese es a quien el Señor pone bajo su inspiración a decirnos esto. He entendido con toda esta capacidad de discernir y de inteligencia y de sabiduría que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas arrogantes y estos exaltados y hostiles pastores
no le temen a Dios, no le tienen miedo a las plagas que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra. Es lo que escrito está en la última página de la Biblia. Y dice el Señor que si alguno le quita, yo le quito también su parte, que si alguno le añade, yo también le añadiré todas las plagas que dice este libro. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y escrito está en Santiago 1:17, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, leer la Biblia para conocer la verdad. El Señor lo dijo: escudriñen la Biblia porque a ustedes les parece que aquí está la verdad y ella es la que habla de mí es que habla la Biblia, no habla de más nada, ni de vírgenes, ni de santos, ni de muñecos, ni de muñecas, ni de papa, ni de fiesta, ni de Semana Santa, ni de parranda santa, ni de niño Dios, no, habla es de mí. Ellas dan testimonio de que yo soy el Redentor, el Salvador y vuestro purificador, vuestro sustituto en el pecado y vuestro libertador, que pronto habrá de venir en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Eso es lo que nos dice el Señor. Escudriñar las Escrituras para conocer, queridos amigos, y recuperar nuestras raíces naturales. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hay más allá de este más acá? Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor en su palabra. Toda la verdad, toda la mentira, todo el engaño, toda la luz, toda la salvación. Dice que Él nos enseñará todo acerca del bien y acerca del mal. Esto es lo que nos dice el Señor, que nos enseña en su revelación y en su palabra, para conocer también el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, gratis te envío El conflicto de los siglos, para que lea toda esta historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Gratis te lo envío, querido amigo, querida amigo, para que lea con los niños, con los jóvenes, todo esto del juicio investigador, todo esto de que hay un templo en el cielo donde se está llevando a cabo la obra de expiación. Todo esto para que usted sepa que tiene un mediador, que tiene un Jesucristo que está mediando, que está orando, que está trabajando por usted, por mí, por nosotros, para que nosotros vayamos y confesemos nuestros pecados y nos apartemos de nuestros pecados y hallemos perdón de Él y borramiento de nuestras culpas. Gratis te lo envío. No se puede perder, papá, mamá, leer con los niños y los jóvenes cómo va a ser la segunda venida de Cristo. El día terrible y espantoso de Jehová, el acontecimiento más grande y jamás visto por la humanidad, ni oído todo lo que va a oírse ese día, queridos amigos. Gratis te lo envío para que lean con los niños y con los jóvenes. Y pregúntame cómo se obtiene el Ministerio de Curación, para que empiece a hacer una reforma en la alimentación y empiece a mirar cómo es que dice el Señor que en este tiempo cada uno debe mirar cómo es que debe cuidar su cuerpo para no enfermarse y cómo es que tiene que hacer para recuperar la salud. Aquí está, revelado en 1863, 158 años se adelantó el Señor, queridos amigos. ¿Para qué? Para enfrentar este caos, este colapso de la mega inhumana industria de la mega inhumana industria de la medicina. Aquí está, queridos amigos. Pregúntame por el Ministerio de Curación. Muy bien. Estamos estudiando tema trascendental en esta hora final. Estamos en una hora final de la humanidad. Y es, queridos amigos, el año nuevo espiritual. El año nuevo espiritual, que verdaderamente nos deja y nos dejará la conciencia en paz. Tranquilos nosotros de saber que confiamos en algo superior, que no estamos participando
de toda esa abominación, de toda esa cosa terrible. Hay mucha gente decente que abomina a todos los que se matan, las riñas, las peleas, no quieren meterse en riñas, pero por el hecho de participar de todo esto, con el muñequito allá de Papá Noel, con la lucecita que cuelgan por allá, con el arbolito con adorno en sus casas, ahí están participando, y ni los cristianos se salvan, queridos amigos. Ellos también ponen su muñequito de Papá Noel y tienen sus guirnaldas y tienen toda su cintica y tienen todo eso, están participando de eso, queridos amigos. El problema no es el problema, queridos amigos, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, el problema no está en el árbol. El problema no está en el árbol. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra que el problema no está en adorar el árbol. No está en tener el árbol, queridos amigos. Dice que ningún cristiano adora al árbol de la Navidad, dicen, y tampoco nadie se condena por tener un árbol de Navidad en su casa. El problema no está en el árbol, sino en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, cuando seguimos tradiciones, aún sabiendo y conociendo su origen, queridos amigos, porque el Señor nos dice, y escrito está en el libro de Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que conoce la verdad y no la practica, sigue entonces en las tinieblas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dios no toma por inocente a los cristianos que manipulan y porfían por hallar en la Biblia razones para estar con el mundo, queridos amigos. No, los cristianos, no, pero aquí dice, no, pero que el Señor dijo, no, pero que es bueno, no, pero que una vez al año no hace daño, no, pero que esto y que lo otro. Queridos amigos, nosotros simplemente lo que el Señor dijo, el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor dijo es que no se deben adorar ninguno de esos muñecos, ninguno de esos ídolos. Voy a leerle solo una cita. Vamos a leerla ya en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Oiga lo que dice el Señor. Destruiréis enteramente. ¿Cómo comienza diciéndonos el Señor? Destruiréis enteramente, le darán una patada a todo eso, volverán pedazos todo eso, destruiréis, dice el Señor. Yo respondo, yo asumo la responsabilidad, ustedes simplemente destruyan, dice el Señor, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, es decir, las de la Virgen María, consumiréis con fuego y destruiréis, dice el Señor, las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre por habitación, ese lugar buscaréis y allí iréis, queridos amigos. Solo donde el culto a Jehová, sin muñecos, sin muñecas, sin cintas, sin velitas, sin todo eso. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice el Señor que nosotros no podemos seguir las costumbres de los pueblos porque son ¿qué? Vanidad. Estamos estudiando entonces el año nuevo espiritual, el verdadero año nuevo en la vida que debería haber en la vida de cada persona, de cada ser humano. Pero como el diablo metió la mano y pervirtió todo lo de Dios y cambió todo lo de Dios y le puso al hombre fue todo lo que agrada a la naturaleza humana caída, puso al hombre a hacer es lo que el hombre quiere seguir haciendo en su condición caída, en su condición de perdición, queridos amigos, de mundanalidad. Entonces eso es lo que nos ha gustado, la comilona, la rumba, la bebeta, el beber, vomitar, el emborracharse la gente, el quemar a los niños, la pelea, la riña, los agüeros, los agoreros, la brujería, la hechicería. Eso es lo que nos gusta a nosotros porque esa es nuestra naturaleza, queridos amigos. Pero el Señor nos dice que todo eso
ya hay que pararlo y debemos de salir de todo eso, porque la realidad es que todo eso es de Satanás y que seguir todo eso es ser arrastrados a la perdición eterna. Mire, en el libro de Levítico capítulo 16 nos dice el Señor cómo era ese día del año nuevo, qué era lo que se hacía ese día del año nuevo. Y nos dice el Señor que ese día del año nuevo el sumo sacerdote se quitaba todo su vestimenta pomposa, queridos amigos, que era una vestidera hermosa, y que cada cosa, cada parte de adorno que tenía, cada vestido o túnica que llevaba el sumo sacerdote tenía un símbolo que representaba y simbolizaba al Señor Jesús. Dice que ese día se quitaba ese vestido hermoso y pomposo y se colocaba un vestido, una túnica sencilla, una túnica blanca, y eso era todo, queridos amigos, con un cinturón de lino blanco aquí. Eso era todo lo que usaba el sumo sacerdote. Quiero decirles, en este santuario, aquí en la tierra, solo una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo de ese santuario. Una vez al año era para hacer esta obra de expiación, esta obra de limpieza y de purificación del templo. Ya dije ayer que era la obra de limpiar el templo de todos los pecados que los pecadores habían remitido allá a través de la sangre del corderito que mataba el pecador. Y esa sangre era llevada ya para remitir ese pecado confesado, y era golpeado o asperjado con el dedo acusador. Lo hacía el sacerdote cada día sobre el velo que daba el templo, queridos amigos. Todo eso quedaba manchado, sucio de sangre, queridos amigos, para eso dando a simbolizar que los pecados de todo hombre y de toda mujer eran llevados velo adentro a Dios, allá, a colocarlo sobre quién, por lo que simbolizaba a Cristo, que es el verdadero portador de nuestros pecados. Entonces nos dice el versículo 4 de Levítico 16, estamos en Levítico 16, abran su Biblia, mande a los niños, a los jóvenes por la Biblia, abran la Biblia ya en el libro de Levítico 16 para que ustedes entiendan que está en juego nuestro destino eterno, que se está jugando el juego eterno de las almas en este momento. Dice el versículo 4, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Todo era blanco, impoluto, simbolizando la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre estaba simbolizando en ese momento a Cristo, era el símbolo, queridos amigos. Por eso le llamaba el culto antitípico. Estamos ahora en el culto real, estamos ahora en la ceremonia real, estamos ahora en lo que se llama el culto antitípico. Allá era el típico, allá era el típico, ahora es el antitípico, es decir, que no tiene representación, que no tiene simbología, que es el verdadero, el real, el anunciado, el prometido, y el, queridos amigos, que se llevaba a cabo a través de los siglos, pero que ahora encontró su cumplimiento en Cristo Jesús. Dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, entraba limpio, totalmente limpio, y se colocaba el vestido de lino limpio, simbolizando la pureza de nuestro Señor Jesucristo, sin ningún tipo de contaminación de pecado. Y dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un cordero para holocausto, y hará traer a Aarón, que era el sumo sacerdote, el becerro de la expiación, que es suyo. O sea, Aarón traía un becerrito para expiación de sus pecados, que era para él. Dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Mírenlo, la limpieza que tenía que tener este sumo sacerdote, traer un becerrito para ahí él confesar todos los pecados de él y de los de su familia y los de su casa, queridos amigos. Quitarse de todo compromiso, de toda mancha de pecado que hubiesen tenido durante el año. Así comenzaba el día de la expiación, el sumo sacerdote limpiándose de todo esto, queridos amigos. ¿Qué tal que ahora le diera al Papa por decir, vamos a hacer el día de la expiación? Yo hago de la payasada de ser el sumo sacerdote, porque ya eso no existe aquí en la tierra, queridos amigos. Eso quedó abolido desde el momento en que Cristo murió en la cruz, cuando el velo de arriba del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Ahí quedó abolido eso del sacerdocio y del clero papal, eso del papa y eso del cardenales y eso de obispo y eso de curas y eso
eso se lo inventó, fue el paganismo, eso no se lo inventó Dios, eso no lo dejó Dios, eso es satánico, ese es el culto al diablo, el clero de Satanás, porque eso quedó abolido, empezando porque los sacerdotes o el sacerdocio solamente era llevado a cabo y solamente se hacía de manera exclusiva por los descendientes de la tribu de Leví, queridos amigos. ¿De qué tribu desciende el Papa? ¿De qué tribu descienden estos obispos, estos pastores? No tienen ninguna ascendencia ni descendencia de ninguna de estas tribus, son paganos, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra: tomará entonces y hará juicio por él y por su casa, limpiando y purificando. Dice el versículo 7, después tomará a los 2 machos cabríos. Hará traer 2 machos cabríos, que son los machos cabríos que tienen los cuernos así grandes, queridos amigos, de la manada, de las cabras. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Los traía entonces a Aarón a la puerta del tabernáculo, los 2 machos cabríos, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Entonces nos dice el Señor aquí que se traían los 2 machos cabríos y se echaba suerte, ¿sí?, sobre ellos. Se echaba la suerte y salía la suerte, por ejemplo, este de la derecha para Jehová y este de la izquierda para Azazel. Entonces el que era para la derecha se apartaba y el que era el de la izquierda para Azazel se apartaba. Cogían entonces, nos dice el Señor aquí en el versículo 9, nos dice, y a Azazel. Ya les digo que Azazel es un símbolo para Satanás. Oigan esto, lo que dice una versión asiria. Dice que Azazel era un demonio que vivía en los lugares áridos, desolados y desérticos. Ese era el concepto de Azazel, que vivía en el desierto, que vivía en los lugares áridos, que vivía en los lugares desolados, el cual no tenía nada con Jehová. Ese demonio no tenía nada que ver con Jehová porque no tenía poder de fecundación, es decir, de dar vida. Como Satanás. Satanás no tiene poder de fecundar ni tiene poder de dar vida. Satanás no tiene poder para crear una minúscula hormiga, queridos amigos. No tiene poder. Simbolizaba a quién? A Satanás, a Azazel, este demonio que vivía ya en nuestro tribu. Vamos a mirar por qué en el desierto. Miren, nos dice el Señor aquí en su revelación, en su palabra, que traían los machos cabríos. Y entonces el que era para Jehová, dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Era sacrificado, era matado ese macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová. Y con esa sangre, entonces nos dice, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático especial, molido. Ese perfume era exclusivo para Jehová. Nadie podía hacer ese perfume, nadie podía hacer ese incienso, queridos amigos. No es el mismo que quema el papado allá, es falsificación, es una usurpación lo que hace el Papa cuando le pone a quemar incienso por ahí. Estaba prohibido por el Señor hacer eso, queridos amigos, que alguien hiciera eso. Dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra que tomarían los puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera Aarón. Mire lo que haría. Entraba allá al lugar santo y entraba allí y con sus puños llevaba el perfume, y dice que la nube cubriría el propiciatorio, allí la tapa del arca, queridos amigos. Y dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Está aquí, queridos amigos, fuera del lugar santísimo, no podía entrar todavía. Dice que tenía que traer la sangre del becerro que mató para limpiarse él y su casa, y asperjar la sangre sobre el velo. Dice, hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después dice, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro,
y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Es decir, esto era un asunto tremendo, queridos amigos. Mire, esto participaban todos los que tenían orden de Dios de participar. Dice que cogían la sangre del macho cabrío matado, y mientras el sumo sacerdote lo llevaba ya velo adentro, queridos amigos, del santuario al lugar santísimo, como dice aquí, para expiar, llevará la sangre detrás del velo, es decir, entrar ya directamente al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio directamente y delante del propiciatorio. Ya estaba dentro del lugar santísimo, donde solo una vez al año podía entrar única y exclusivamente el sumo sacerdote, y ahí con el dedo acusador de 7 veces sobre esa tapa del arca que se llamaba el propiciatorio, que tenía 2 ángeles, queridos amigos, dos querubines mirando reverentemente hacia abajo. Vaya, búsquelo en el internet y vea la tapa de eso, cómo era de impresionante, mirando reverentemente hacia la ley de Dios que estaba ya dentro del arca, porque dentro del arca estaban las tablas de piedra que el Señor le dio a Aarón. Está en el lugar santísimo del santuario celestial, estaba la copa del maná, queridos amigos, y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Eso simbolizaba, esa vara simbolizaba que nosotros debemos de creer y de confiar es en lo que Dios dice. Esa es la justificación por la fe. La copa representa, queridos amigos, no solamente que Cristo es nuestra propiciación y esto es nuestro alimento, sino lo que Dios quiere que su pueblo coma. Es el alimento que Él ha dado y donado en Génesis 1:29 para su pueblo. Y las tablas pues representan que siguen vigentes, que no han sido abrogadas, que no han sido abolidas, porque todo esto que había en el santuario era simplemente una copia, era simplemente, queridos amigos, un símbolo de eso. El Señor dijo que era el evangelio en miniatura de lo que había y de lo que hay en el cielo. Por eso cuando Él ordenó hacer todo esto del santuario, dice en el capítulo 25 del libro de Éxodo, dice el Señor, cuando Él ordena hacer eso, dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. El Señor reveló todo acerca de qué hacer allí. Todo lo que se hizo allí fue bajo la revelación de Dios y bajo la inspiración de Él y bajo el poder de Él fue que se hizo, y dio sabiduría para hacer todos esos enseres y todas esas cosas. Entonces asperjaba sobre el propiciatorio y dice el libro de Levítico 16:16: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Purificará de adentro hacia afuera. Míralo como hace el Señor. Él quiere que tu vida, mi vida, sea purificada de adentro hacia afuera, queridos amigos. No es ir a fornicar con una mujer y venir y bañarnos y ya quedamos limpios. No, el Señor dice que hay que purificar de adentro. Por eso la vida nuestra en el año nuevo debe de ser eso, queridos amigos. Purificación de adentro hacia afuera. Arrepentimiento para recibir el perdón y abandonar nosotros el pecado. Dice que a causa de las rebeliones eso estaba inmundo y debía ser que limpiado, y de todos los pecados. Dice: de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el lugar santo, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra: y saldrá al altar que está delante de Jehová, es decir, el altar del incienso, donde todos los días, en mañana y tarde, se quemaba incienso, que el Señor dice que ahora ya no se va a quemar más ese incienso. Ya el Señor nos dice que el incienso, allá en el capítulo 11 del libro nos dice que el incienso son las oraciones de los santos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que ese es el incienso. Mire, vamos a ver si encuentro el texto aquí. El capítulo 8 dice: y de la mano de aquel ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora el incienso, el perfume agradable a Dios,
son tus oraciones, son mis oraciones, son nuestras oraciones. Eso es lo que es música al oído de Dios. Cuando le pedimos a Él, cuando le oramos a Él, cuando le clamamos a Él, el Señor se alegra, y eso para Él es la felicidad más grande, porque allá hay uno que está clamando a mí, hay uno que cree que yo le puedo resolver, hay uno que cree que yo tengo perdón para Él, hay uno que cree que yo tengo paz para Él, hay uno que cree que yo tengo liberación y salvación, hay uno que espera de mí vida eterna, hay uno que anhela y desea morar en un país mejor. Ese es lo que nos dice aquí, que son las oraciones. Y nos sigue diciendo acá en el libro de Apocalipsis. Eso lo leí fue en Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer allá en Apocalipsis 5, versículo 8. Nos dice el Señor allá en Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Miren lo hermoso que nos enseña la Escritura en esta hora de crisis intensa, que son las oraciones. Ya no hay que quemar incienso. Lo que quema el Papa es puro engaño, pura mentira, para llenar eso de humo y darle a la gente la contraparte y tratar de imitar las cosas que eran de Dios. Ya eso pasó. Ahora usted le puede quemar el verdadero incienso agradable a Dios en su cuarto, sin ir a ninguna basílica, sin que meterse en ningún viaje a Roma, sin ir a ninguna catedral, sin meterse en ninguna iglesia. Usted, dice el Señor, entre su cuarto, ciérrela y ahí quémeme el saumerio. Allí es lo que dijo el Señor Jesús, porque Él mismo lo dijo allá en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante, cuando la mujer samaritana le preguntó: ¿a dónde es que hay que quemarte el incienso? ¿A dónde es que hay que irte a adorar? El Señor le dijo: ni allí en Jericín donde ustedes adoran, ni allá en Jerusalén donde adoran los judíos. Llegará el día, le dijo el Señor Jesús, que ni allí ni allá se adorará al Padre, sino en espíritu y en verdad. Es como verdaderamente hay que adorarlo, entrando a tu cuarto, cambiando tu vida, reconciliándote con Dios, buscando y anhelando una vida nueva en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor, queridos amigos, que es la vida nueva y el espiritual en nuestra vida. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el año nuevo espiritual que el Señor quiere en tu vida y en mi vida. Expiar, mire lo que estamos diciendo aquí, queridos amigos, confesar todos sus pecados. El pueblo tenía que confesarlo. Eso era una hora y un día solemne, queridos amigos. Eso era una cosa espantosamente reverente y solemne. Era un día tremendo y terrible. Dice que todo el pueblo, a la hora de esa ceremonia, que era más o menos entre las 9 de la mañana, todo el pueblo de Israel, porque era la hora del culto, la hora del sacrificio, era a las 9 y era a las 3. Ese día de la expiación era a las 9 que se hacía porque las 9 fue la hora en que Cristo fue puesto en la cruz. Era la hora en que moría el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso se hacía a las 9 de la mañana, queridos amigos. A la hora tercera fue puesto Cristo en la cruz, y murió a la hora novena o de nona, que son las 3 de la tarde. 6 horas estuvo Cristo en la cruz, queridos amigos, que eso simboliza no solamente la edad que Él tenía, 33 años, 3 más 3, 6, sino también el 6 es símbolo de expiación, es símbolo, queridos amigos, del pecado, es símbolo de cómo el Señor tuvo que expiar, tuvo que purificar, tuvo que darle perdón a la humanidad a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre que cayó sobre el propiciatorio de Dios allá, queridos amigos, en el Calvario. Y entonces de esa manera nos ofreció a nosotros que reconciliación, perdona nuestros pecados y la esperanza de una vida eterna y de una salvación eterna. Entonces ese día se reunían las tribus en cuadrado perfecto sobre el santuario, y al sumo sacerdote, como era un día tan solemne y tenía que estar limpio y purificado, y todos los que estaban allí tenían que haber confesado sus pecados, tenían que haber hecho desde el 1 del mes hasta el 9 de ese mes, haber hecho una reconciliación, una rebusque, un escarbar en su memoria
todos los pecados que habían cometido y confesarlos, queridos amigos, al Señor y ponerse limpios delante del Señor. Era un día solemnísimo, no era un día para enrumbarse. El Señor nos dijo que era un día de aflicción. La gente estaba compungida, la gente estaba afligida, la gente estaba pidiéndole al Señor que sus pecados fueran perdonados, la gente estaba suplicándole al Señor que no los rechazara, la gente estaba pidiéndole a la gente que le recordara todas sus maldades y todas las inequidades del día del año, queridos amigos. Era un día solemnísimo. Estaba allí con decirles que el sumo sacerdote se iba una semana antes para el santuario. Una semana antes se iba el sumo sacerdote para el santuario. Allí quedaba durmiendo en el santuario una semana entera, queridos amigos, para no tener contacto con el mundo, para que sus ojos no vieran alguna cosa mala, para no tener pensamientos. No, pasaba una semana entera. Y la víspera, queridos amigos, la víspera de ese día terrible, que era el día de la expiación, para limpiar y comenzar el año nuevo y la vida espiritual nueva, esa víspera no se lo dejaba dormir al sumo sacerdote, no se lo dejaba dormir, no fuera que fuera a tener una polución nocturna y quedara, queridos amigos, inhabilitado para llevar a cabo esa ceremonia. Pasaba la noche, era en oración y en concentración absoluta y total. Era una reverencia tremenda, queridos amigos, no como la que tenemos nosotros ante Dios, que es así, porque así nos enseñó el papado, y esa perversión y esa inmoralidad y toda esa maldad del sistema romano papal. La gente lo ha heredado, como dice el Señor, tal el sacerdote, tal el pueblo. Y entonces nos dice el Señor, queridos amigos, que al sumo sacerdote le colocaban alrededor de la orla de su túnica campanitas, le colocaban campanitas para que la gente oyera que se estaba moviendo, para que la gente escuchara que estaba llevando a cabo su ministerio. Todos esos millones de personas participando de este ritual, queridos amigos, en silencio absoluto. No se escuchaba ni siquiera la respiración de esa multitud. No se oía el movimiento de absolutamente nada, sino que todo el mundo estaba en una concentración única y exclusivamente, su oído pegado al santuario, escuchando el tintineo de las campanas del sumo sacerdote moviéndose allá, queridos amigos. A este sumo sacerdote le ataban una cuerda al tobillo, queridos amigos, porque si de pronto no era hallado o acepto, porque si de pronto se había guardado, había ocultado algún pecado delante de Jehová, cuando entrara al lugar santísimo, caía inmediatamente fulminado, queridos amigos, y muerto. Entonces nadie podía entrar allá, porque como el que entraba una sola vez al año era el sumo sacerdote, y nadie más podía entrar. Ahí no podía entrar otro sacerdote, ni los hijos de Aarón, ni nadie, ni ninguno, sino el que era el sumo sacerdote. Entonces alaban con la cuerda, si no se oía, si había perecido, queridos amigos, alaban y sacaban de esa manera a ese hombre de allá, queridos amigos, si hubiese ocurrido. Pero la historia no cuenta, no dice que ocurrió tal cosa. Así que era un día solemnísimo, y así, solemnísimamente, los hombres se preparaban, queridos amigos, para eso. Y miren entonces lo que sigue diciéndonos el Señor. La gente oyendo, allí concentrados, con el alma, ¿qué dijo el Señor? Que tenían que afligir el alma. Mira el silencio. ¿Qué silencio hay el 31 de diciembre en estas ciudades sodomizadas? ¿Qué aflicción hay de la gente, queridos amigos? La magnificencia del egoísmo, la magnificación de la hipocresía. Que feliz año para ti, que feliz año para ella, que feliz año para todos. Pura hipocresía solidaria, queridos amigos. Engaño, mentira, para beber, para fornicar, para engañar, para hacerle culto al diablo, para hacer culto en la hora de las tinieblas, queridos amigos, el aquelarre con el diablo. Eso es lo que se ve la gente a las 12 de la noche, es en el pandemonio más terrible, la gritería, la quema de pólvora, la quema de los niños, la borrachera, los borrachos, todo eso, queridos amigos, la brujería. Todo eso es lo que el papado le inculcó a este pobre mundo degradado y destruido por el pecado y por la humanidad. El Señor nos dice aquí que era un día solemne, solemnísimo, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y nos sigue diciendo entonces el Señor aquí que todo se purificaba
El arca que estaba en el lugar santísimo era purificada. Después venía al lugar de reunión, como ya leímos allí en Levítico 16, y tanto el candelabro de oro como el altar del incienso, como la mesa de los panes, también, queridos amigos, todo eso era limpiado y purificado. Y después de que purificaba todo eso, entonces dice que salía Aarón, en el versículo 18 del capítulo 16 nos dice: y saldrá al altar que está delante de Jehová, que es el altar del incienso, y lo expiará, lo purificará, que es allí donde se quemaba incienso, que estamos hablando de eso. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre el cuerno, sobre los cuernos del altar alrededor. Es decir, ese altar del incienso tenía unos cuernos, eso quiere decir poder, que esos cuernos. Y eso entonces dice que allí también pondrá sangre, queridos amigos. Y el versículo 19 dice: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. 7 veces es totalidad, completo, pleno, perfecto. Perfección quiere decir 7, queridos amigos, es decir, quedaba limpio, totalmente limpio. Eso quería decir 7 veces asperjado, purificado, limpiado 7 veces, y lo limpiará. Eso era lo que se hacía, y lo limpiará, dice, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel, lo apartará de todas las inmundicias. Ya quedaba apartado, ya quedaba despojado de todas las inmundicias que hubiese sido ahí puestas durante un año, dice. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío. Afuera salía también el altar del sacrificio, también era purificado, y también se le asperjaba. Todo era limpiado en el santuario, queridos amigos, ese día de la expiación. Y después que acabara de expiar, entonces dice que traía al macho cabrío, queridos amigos, por Azazel. Y dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de todos los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, que simbolizaba a Satanás, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, ¿cómo se limpiaba el santuario? Y después venía entonces Aarón, hacía traer a ese macho cabrío simbolizando a Satanás, y ponía sobre él las manos, y ahí quedaba puesto todo el pecado que el pueblo había cometido ese año, queridos amigos. Y dice entonces que se cogía a ese macho cabrío y se lo mandaba al desierto, allá, para enviárselo a Azazel, que era ese dios demoníaco. Y entonces nos dice aquí: lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, un especialista en dejarlo allá en el desierto, llevarlo al desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto, y allá moría en el desierto ese macho cabrío. Esa es la obra que el Señor Jesús está haciendo en esta obra, y está por terminarla, queridos amigos. El Señor nos dice allá en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el cual el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, queridos amigos. Eso es cuando Cristo termine esta obra de expiación y salga y ponga también simbólicamente todos los pecados que fueron cometidos durante 6,000 años por los vivos y los muertos que quisieron hacer de Cristo su Redentor y su Salvador. Los demás quedan durmiendo ahí en el polvo de la tierra, queridos amigos, con sus pecados, hasta otra ocasión que nos habla la Biblia, que será para ese trabajo juzgar a los malos. Aquí nos está hablando solo de los que participaron del... Ya le dijimos, ¿no? Ya leímos allá donde dice el Señor que el que no aflija su alma será cortado del pueblo. Es decir, los que participan de la expiación que Cristo hace, de purificar, de limpiar, para morar y participar con Él de su reino. Y los que no, dice que esos tendrán otro juicio aparte, querido. Aquí Levítico 16 nos habla del pueblo que quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces nos dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis capítulo 20, nos habla entonces de cómo es que el diablo va a quedar, queridos amigos, solo en esta tierra. Porque antes de la segunda venida de Cristo dice que va a haber un terremoto cual nunca lo ha habido en esta tierra, ni lo hubo jamás, como escrito está allá en el libro de Apocalipsis 16, 18. Un terremoto. Nos dice el Señor que la tierra se moverá como se mueve el agua,
no quedará piedra sobre piedra. Entonces dice el capítulo 20, versículo 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que ya sabemos que es Satanás, y aquí nos lo dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, queridos amigos. Mire lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, hablándonos acerca de eso, queridos amigos. Cómo es que el Señor nos dice aquí en su revelación y en su palabra que la tierra quedará desordenada o vacía. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Aquí el capítulo, la desolación de la tierra, que te lo envío totalmente gratis en la página, ya te digo en qué página. Dice, aquí, dice el Señor en la página 717, gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños. Dice, hablándonos de aquí, prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, y lo metió ¿en dónde? En el abismo. ¿Qué es el abismo? Génesis 1:2 nos dice, queridos amigos, que abismo es la tierra desordenada y vacía. No quedará absolutamente nada aquí. Los hijos de Dios se irán con el Señor Jesucristo cuando venga. Dice que vendrá y resucitará a los suyos y se llevará a los vivos que estén en ese momento y se los llevará. Y entonces Azazel, el macho cabrío, o Satanás, como lo simbolizó allá en Levítico 16, nos dice entonces que en la desolación que hay aquí, en este mundo hecho desolación, es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. El diablo y sus demonios solitos. Los otros muertos de los impíos y de los malos están en el polvo de la tierra. Dice, limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la hora de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en la historia profética, siguiendo la historia de cómo va a ser el fin de todo, queridos amigos. El fin de Satanás, destruido Satanás. Nos dice el Señor entonces aquí que esta es la hora en que el Señor Jesús está haciendo esa obra. Aprecia esa obra, queridos amigos. Confiesa tus pecados al Señor Jesús. Entra a su cuarto y confiésele allá al Señor Jesús sus pecados. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús, que esta obra es única y exclusivamente para los que están con Él, queridos amigos. Que esta obra es única y exclusivamente, dice que este rito típico era solo en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final, hoy, ahora y del juicio, dicen, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios, los que quieran caminar con el Señor, los que quieran hacer la voluntad de Dios. Dice, el juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior, como lo dice allí Apocalipsis 20 del 5 en adelante. Y dice que el Señor está en esta hora mirando los libros del cielo, el libro de la vida. Dice que el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio del Señor. También nos dice el Señor que hay un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Dios y de los que piensan en su nombre. También dice que hay un libro de memoria de Dios de todo acto de justicia que está inmortalizado. Dice, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión dada, están fielmente consignados y apuntados delante de Dios. Todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo, todo está hecho allí. Dice que tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma, no están en tu libro. Y hay otro árbol, queridos amigos, que es hay otro libro que es el libro de registro. En ese libro de registro, en el cual figuran los pecados de los hombres, dice pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras, dice el Señor Jesús,
serás purificado y por tus palabras serás condenado. La obra de cada uno de nosotros pasa en esta hora bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Dice, frente a cada nombre en el libro del cielo aparece con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas sus tretas arteras. Dice, la admonición, las reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, las influencias ejercidas para el bien o para el mal con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Y dice, la ley de Dios, que es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Léaselo, el capítulo 29, el juicio investigador, para que usted vea cómo está la suerte suya en el reino de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. No hay que hacer, queridos amigos, seguir en estas locuras de satánicas del año nuevo como lo celebra el mundo. Vamos a la Biblia, a Levítico 16, para que usted entienda y comprenda cómo era de solemne ese día del año nuevo, y que no era en diciembre, sino que era entre los meses de septiembre y de octubre. El primero del mes de Tisri, a los 10 días. Al primero del día Tisri sonaba la trompeta anunciando juicio para que la gente se preparara, y el día 10 era el día solemnísimo de la expiación. Queridos amigos, es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Papá, mamá, mira, te lo envío gratis para que lea esta historia. Está en juego el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Pregúntame cómo se obtiene el ministerio de curación para que haga una reforma en su salud y pueda cuidar el templo del alma. Papá, mamá, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas terribles cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre